amigos y amigas, buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, y a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa y mi programa y nuestro programa, Pasito, Mi Camino de Fe. Pasito a pasito. Pasito a pasito, así que ya todo esto es nuestro, ya no es ni mío ni suyo, es nuestro. Comunitario. Seguro. Hacemos la pausa y entramos en comunidad. Salimos de la pausa y entramos en comunidad. En comunidad hacemos pausa. En fin, Por eso. la vida es un paso a paso. Es un paso a paso y así nos lo están indicando las lecturas que hemos estado leyendo durante estos días en esta experiencia y en este caminar pascual tan hermoso que la Iglesia nos concede vivir año tras año y este año de una manera distinta, pero con la misma alegría y con el mismo entusiasmo, Padre. Porque verdaderamente Cristo ha resucitado. Cristo vive. Y nos quiere vivos. Vivísimo. Vamos pues a orar para pedir al Señor que nos asista y nos acompañe en esta tarde de reflexión. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Matías, ruega por nosotros y ayúdanos a ser discípulos misioneros. el santo de hoy, que fue uno de los agregados a ese colegio apostólico, para sustituir a aquel que había dejado el puesto vacío, a Judas. Eso es así. Padre, quiero aprovechar la oportunidad pues para agradecer a todos aquellos que nos sintonizaron ayer en la peregrinación virtual que tuvimos, ¿verdad? Y caminaron junto con nosotros, oramos y llegamos hacia el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Huánica. Así que muchas gracias a todos y todas los que caminaron junto con nosotros virtualmente. Confiamos que el Señor ciertamente haya derramado abundantes bendiciones y que las peticiones presentadas sean atendidas por el Señor a través de la Virgen María. Seguro que sí. Vamos pues al tema de hoy. Entramos en el capítulo 4 4 de esta hermosa carta que estamos comentando durante estos días. Y el título lleva algunas notas de la santidad en el mundo actual. algunas notas, así que no son todas, sino algunas, unos puntos que nos ayudarán ciertamente a fortalecernos en este camino. ¿Verdad? Y haciendo un poquito de camino en esta experiencia, el primer capítulo tratábamos sobre el llamado a la santidad, el segundo capítulo, 2 sutiles enemigos de la santidad, el tercer capítulo que terminamos el día de ayer, a la luz del maestro, y hoy iniciamos un nuevo capítulo, algunas notas de la santidad en el mundo actual, y dentro de este capítulo número 4 vamos a tener aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad, en oración constante. Esos son los temas que vamos a estar tocando dentro de este capítulo número 4. Notas, algunas de las notas que caminan, nos llevan y nos conducen a la santidad en el mundo actual. Nos dirá entonces el Santo Padre en el número 110. Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo en el capítulo 25, versículo 31 al 46. Recordamos, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me fuiste a visitar y así sucesivamente. Quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que a mi juicio no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. No me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos, los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual y tantos otros. Es decir, el Papa va a ayudarnos en la reflexión con algunas notas, pero no las que ya conocemos o practicamos habitualmente, sino algunas que a lo mejor las conocemos
las tenemos medio olvidaditas y que conviene recuperarlas. Solo me referiré a algunos aspectos del llamado a la santidad que espero resuenen de modo especial. De modo especial. Entonces las palabras o las pistas que nos va a dar, las claves que nos va a compartir, a proponer, marcan, orientan, guían y sostienen este camino de la santidad. Estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad. No son todas, por lo tanto, no se crea que aquí están todas, es un listado. Pero son 5 grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que considero de particular importancia. Debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. Entonces serán 5 grandes manifestaciones, 5 señales, como las llagas de Cristo. Interesante esa devoción que tienen los padres jesuitas a las llagas de Jesucristo, y el Papa aprovecha esa misma expresión de los 5 para compartirnos esas notas, algunas notas de la santidad. En ella se manifiestan la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la negatividad y la tristeza, la asedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Interesante cómo lo presenta, ¿verdad? Hay 5 grandes manifestaciones del amor de Dios y al prójimo. Pero también nos presenta los riesgos y límites de la cultura de hoy. Y explicita ansiedad nerviosa y violenta. Esto provoca una dispersión y nos debilita. La negatividad y la tristeza, la asedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo y tantas otras falsas espiritualidad, formas, fíjate que formas de falsa espiritualidad. Por lo tanto, tenemos el peligro de caer en falsas formas de espiritualidad pensando que y resulta que no conducen a nada, sino todo lo contrario, nos dispersa. Y hace una comparación fuertísima, o una expresión fuertísima, que se encuentran con Dios y que reinan en el mercado religioso actual. Entonces nos está avisando, cuidado, porque puede parecer que vamos como a una tienda de alimentos donde tenemos muchos stands y cogemos lo que nos conviene. Un mercadito. Bien, pues vamos a comenzar con estas 5 grandes manifestaciones del amor de Dios y al prójimo, ¿verdad? Que el Papa considera de particular importancia. Aguante, paciencia y mansedumbre. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Entonces, centrados en quién, en Dios, y define a Dios como el que nos ama y nos sostiene. De esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y cita a Romanos capítulo 8, versículo 31. Por lo tanto, firmeza interior. Firmes en el interior. Si estoy agitado en mi interioridad, no voy a ningún lado. Hay que ser como el mar, que aunque por arriba las olas están moviéndose, en lo profundo hay serenidad. Por eso es que le gusta bucear, tiene esa experiencia. Por eso cuando uno se mete en el mar, en la playa, y se hunde, se da cuenta que es otro ambiente. Es otro ambiente. Correcto. Y esta es la experiencia del corazón. Sístoles, diástoles. Sístoles, profundización, entrar en la serenidad, en esa firmeza interior, para poder aguantar y soportar las contrariedades que siempre hay en la vida, pero también las agresiones de los demás, infidelidades y defectos. Entonces, esa frase famosa de Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Santa Teresa dirá que nada te turbe, que nada te espante, que Dios
no se muda, que la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso, ¿verdad? Inicia este numeral 112. La primera de estas grandes notas es estar centrado, ¿ve? Y firme en torno a Dios que ama y que sostiene. ¿Ah? Esa centralidad en torno pues a Dios, que sabemos que nos ama profundamente y que será el que nos sostendrá en este primer tema de aguante, paciencia y mansedumbre. Esto es fuente de paz que se expresa en las actitudes de un santo. Fuente de paz, centrado en Dios, es la fuente, brotará la paz, que se expresa en actitudes. Nada te hace perder el equilibrio, la calma, la serenidad. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo está hecho de paciencia y constancia en el bien. Interesante, en un mundo acelerado, voluble, es decir, cambiable y agresivo, la paciencia y la constancia dan el equilibrio para vivir en el bien, comunicar el bien. Es la fidelidad del amor por quien se apoya en Dios. También, pues, ser fiel frente a los hermanos, no los abandona en los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas. Y los que tengan el texto se darán cuenta que pone dos palabras en griego, pistis, que quiere decir fidelidad, apoyo. Entonces, como un apoyo, ese es el pistis o pistis. Estoy ahí, agarrado. Pero entonces está la otra palabra, pistos, que quiere decir fidelidad. Entonces, el agarre y la fidelidad. El sostenerme. ¿Apoyado en qué? En el Señor. San Pablo invita a los romanos a no devolver a nadie mal por mal. Y esto que Pablo afirma en este número reafirma lo que ha dicho el Papa anteriormente. No se deja llevar por su ansiedad, se mantiene al lado de los demás, aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas. Es decir, aunque el que está al lado mío trata de agitarme y no me hace sentir del todo a gusto, me mantengo firme, pistis, me apoyo, pero además me mantengo pistos, fiel. Interesante, porque es un juego de palabras, la misma raíz, pist, pero no es lo mismo tis que tos. En el griego se nota mejor la expresión, ¿verdad? En español hay más riqueza en la palabra que utilizamos, pero es lo de fidelidad y apoyo. Apoyo y fidelidad. Apoyo y fidelidad, fidelidad y apoyo. Es la fe. A nadie mal por mal, ¿verdad? Nos dice San Pablo en la carta a los romanos. No devolver. No devolver a nadie mal por mal. En puertorriqueño, el que me la hace, me la paga. En ese lenguaje. Yo te cojo bajando, no te apures. Son expresiones muy nuestras que en el fondo llevan la revancha, llevan la venganza, llevan el no te apures que yo te cojo. A no querer hacerse justicia por su cuenta. Déjalo, tú verás. Y a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer al mal con el bien. Frase muy paulina, vence el mal a fuerza del bien. Esta actitud no es expresión de debilidad, sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios es lento para la ira, pero grande en poder. Interesante. Pensamos que es debilidad, te acusan de ser débil, y es todo lo contrario. Esa es la verdadera fuerza, de mantener el equilibrio, mantener el balance. Eso solo se logra si hay fe que apoya y fe que me mantiene firme, fiel
adelante. A veces cuando sucede esto, ¿verdad, Padre? Que le dicen, no seas tan tonto, defiéndete, no deje que te aplaste, ¿verdad? Y mientras usted hacía nuevamente eco de lo que estamos compartiendo en este numeral 113, me remontaba a Jesús cuando iba a ser crucificado, ¿verdad? Y ahí no te vas a defender, y Jesús se mantenía en silencio, según nos los presentan los textos bíblicos. Palabra de Dios nos reclama, la palabra de Dios nos reclama, continúa diciendo el texto, desaparezca de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Un proceso. Desaparezca, lo que quiere decir que aparece. De vez en cuando hay amargura en nuestros corazones. La amargura me hace llevar a la ira. Que me quita, me saca de quicio, a los enfados, a los insultos y a toda maldad. Cuando uno pierde realmente el centro que es Dios en su vida, uno no sabe de qué es capaz o qué cosas es capaz de hacer. Por eso, si Dios quita su mano misericordiosa de nuestras cabezas, ¿de qué no seremos capaces? Por eso me dicen, no, yo no voy a hacer eso. Ten cuidado. Que te tiran una cascarita. Y vas y das un resbalón tremendo. Continuamos. Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen. Fíjate qué interesante. Luchar y estar atento. Dos consejos muy prácticos. ¿A qué? A nuestras propias inclinaciones agresivas. Entonces, hay cosas que nos ponen agresivos y tenemos que saber cuáles son. Y a veces son cosas bien tontas, un ruidito. Deja eso. Deja eso. ¿Qué es eso? Y se va uno como calentando hasta que al final... O a veces en el pensamiento, ay Dios mío, se dejó, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice que hay que estar atento, luchar contra nuestras propias inclinaciones agresivas. ¿Qué me pone agresivo? Y no solo agresivo, egocéntrico. Como yo soy el centro, que no me molesten, que no me ataquen, que no esto, que no, a mí, para no permitir que se arraigue. Es decir, que aunque la agresividad me puede sorprender, pero que no se arraigue, que no eche raíces. Y por eso dice Pablo, si se indignan, es decir, si se molestan, no lleguen a pecar, porque no toda indignación es pecado. Y que el sol no se ponga sobre su ira. Es decir, que no te acuestes enojado, que no te acuestes con amargura, que procures antes de irte a la cama solucionar eso, porque si no, no vas a dormir. Y al otro día cuando te levantes vas a estar peor, y así pasan los días. Por eso, ¿verdad? El examen de conciencia que hacemos todas las noches antes de retirarnos, para irnos a la cama tranquilo y en paz, ¿verdad? No solamente con uno mismo, sino también con Dios, pero también con el hermano o la hermana. Pero ese irse tranquilo no es obviar que ha habido dificultades, no es obviar que hay situaciones que molestan, sino ser realista. Por eso dice conocer, estar atento. Entonces, si me molesté hoy, pues tengo que decir al Señor, me molesté, y me molesté por esto, por esto, por esto. No pasa nada. Cuando una gente está molesta, ¿qué te pasa? Nada. Pero lo dice con esa ironía, o lo digo con esa ironía, con esa picosa. Y entonces, pues hay que hablar las cosas, hay que soltarla, hay que sacarla del buche, porque lo que se queda adentro hace daño, explota, nos destroza. No, y a veces el no verbal dice muchísimo más, ¿verdad?, que 1000 palabras. El estado anímico de una persona puede expresar que algo está mal, que algo está sucediendo, que algo molesta. Entonces no hay que tener miedo de decir, pues eso me molestó. La cosa es que hay que decirla como se debe decir, ¿verdad? Sin agresividad, sin violencia, tratando de buscar la solución, la alternativa de la solución. Cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica. Abrumar es una cosa que no puedo más. Entonces, ¿qué hacer? Orar. Súplica. Que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz. Por eso es importante entender que Dios no es algo accidental,
sino, como decía el otro número anterior, fundamental, central, Ujú. apoyarme en Él, acogerme a Él, dejarme guiar por Él. Nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará sus corazones. Una cita bíblica de San Pablo a Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Fíjate, nada les preocupe. Ocupe. Pre es antes, ocupe. Pues entonces, en vez de preocupe, ocúpese. Ocúpese. ¿Qué quiere decir esto? Resuelva. Busca alternativa. Busque la solución, porque siempre hay solución. Ujú. Ahora, si me tranco, me Ocupe. predispuesto, Ujú. y entonces no me ocupo de ver con claridad, me nublo, ¿verdad? Por eso a veces uno dice, ay, me turbé, Ujú. calma. Sí. Eso dicen los campesinos, en río revuelto no se cambia de montura. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, cuando la gente corría a caballo, hacía el cambio en el río. Río. ¿Por qué? Porque el caballo entraba a beber agua. Pero si el río estaba revuelto, Ujú. si se procuraba ahí, peligraba que se iba a caer. Por eso ese refrán, en río revuelto no se cambia de montura. Cuando hay una situación que está molesta, que están los ánimos tensos, cambia, serena, no tomes decisiones que va a hacer de daño o vas a hacer daño. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Eso no pasa en Puerto Rico. No, eso es en otro lugar, pero aquí jamás. Ay, aquí yo he son visto tantas una palabras buenas y bondadosas y amables, Sí, llenas de amor y dulzura y ternura. con el martillo en la mano Aún, o el marrón. Ajá. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Acuérdate de controlar tu lengua. Y acuérdate de Sócrates y los 3 filtros de Sócrates. Esas 3 palabras interesantes. ¿Es verdad lo que está diciendo? ¿Lo has comprobado? ¿Es útil? Pues si no pasa por esos filtros, deséchalo porque hace daño. Así se produce un peligroso dualismo, porque estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública, y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Es curioso, lo que no me atrevo a decir normalmente, entonces busco un medio Ujú. donde me descargo y Donde como filtrar todo lo que siento por dentro. toda esa agresividad, Ujú. sin mirar las consecuencias, porque a veces es un bulo, es un fake, y eso crea desasosiego y hace daño, destruye vidas. Es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el 8º: no levantar falso testimonio ni mentir. Falso testimonio es una cosa, darlo como testimonio, como un hecho, que no es verdad. Y para colmo miento, me lo invento, le añado. Y se destroza la imagen ajena sin piedad. Dañamos. Matamos no con un puñal, pero con la lengua. Allí se manifiesta un descontrol que la lengua es un mundo de maldad, y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida. Santiago 3:6. La lengua tan pequeñita pero tan mordaz puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho daño. Y Santiago dice, la misma lengua que bendice es la misma lengua que maldice y hace daño. Pausamos y regresamos en un momento. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los 4! Caminas las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Continuamos en este programa Mi Camino de Fe y estamos compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, y en el programa de hoy iniciamos el capítulo número 4, algunas notas de la santidad en el mundo actual. Padre, al estar leyendo este capítulo 4, me traslado un poquito a ese segundo capítulo de los enemigos sutiles, ¿verdad? Que se van infiltrando, y el Papa aquí como que nos está haciendo nuevamente recordar desde los capítulos primeros para que no se nos olvide y no vayamos a caer en esos enemigos sutiles que nos pueden hacer tanto daño y hacer daño a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia y sobre todo a nosotros mismos. En la liturgia eucarística, en una de las fórmulas dice y declara el cristiano antes de celebrar los sagrados misterios que es pecador y que ha pecado mucho de pensamiento. Por eso hay que cuidar los pensamientos. El pensamiento es lo que mueve, motiva, empuja. Después dirá palabra, porque lo que yo pienso lo manifiesto con mis palabras. Obras. Esas tres claves son interesantes para poder entender lo que el Santo Padre nos quiere decir. Entonces, desde una liturgia donde no hay que explicarlo todo, sino recordarlo, porque recuerden que la liturgia es lex credendi, lo que yo creo, lex orandi, lo que yo oro. Entonces, ¿qué creo? Que con mi pensamiento puedo hacer daño, con mis palabras puedo hacer daño y con mis obras puedo hacer daño. Y además, la omisión, Padre. Lo bueno que pude haber hecho y dejé de hacer. Entonces es interesante, porque ahora vendrá a hablarnos de la firmeza interior, de esa fuerza que el cristiano adquiere en la medida en que pone en práctica estos consejos que el Santo Padre nos va dando. La firmeza interior, que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social. Firmeza interior, es decir, el estar arraigado fuertemente ¿en quién? En el Señor, en Dios nuestro Padre, en las enseñanzas de Jesús y en la fuerza que da el Espíritu Santo. Porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. Aplaca la vanidad cuando te hieren. O sea, si me dicen una palabra ofensiva, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿lo que están diciendo es verdad? Y si es verdad, ¿por qué me ofende? Y si no es verdad, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me ofende? Es decir, aprender a tener, como diría San Ignacio, esa santa indiferencia, ese equilibrio de que hay palabras que se me dicen que me ayudan a reflexionar lo que esa persona está diciendo de verdad, así es como ella me ve, y eres mi vanidad o me está ayudando a ser humilde, porque si lo que está diciendo no es verdad, pues me ayuda a mí a ¿qué? A no responder con un ataque. Correcto. Y no es fácil, por eso la firmeza interior, el equilibrio interior es fundamental. Sí, Padre, pero a veces uno no responde con un ataque, pero se queda la mente ahí, pero mira esto, lo que dijo. Pero ese es el ataque interno, porque a la larga lo que tú piensas te mueve, y tú buscarás la forma, o yo buscaré la forma de vengarme sutilmente. ¿Me podías ayudar en esto? Ay, no puedo, no tengo tiempo. Pudiéndolo hacer, omisión. ¿Por qué? Porque no pensaste como tenías que pensar, hablaste lo que tú no tenías que hablar y actuaste conforme a todo eso. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera superiores a uno mismo. San Antonio María Claret tenía una frase que nos decía a los misioneros: excusen la intención cuando la obra sea tan evidente. Es decir, aprende a ir a entender por qué esta persona hizo esto y excúsalo en la intención. Aunque la obra sea tan evidente, cogió el vaso y lo rompió. No es que excusa la intención. ¿Qué quiere decir que excusa la intención? Se le rompió. ¿Pero por qué se le rompió? Yo puedo empezar a maquinar porque tenía coraje, pero no se le resbaló de las manos. No, es que lo hizo de maldad, es que yo sé que lo hizo de maldad. Pero ¿cómo usted sabe que lo hizo de maldad? Porque yo lo sabía, pero porque usted lo sabía. Ya tú estás maquinando cosas que no son. Sí. Y a veces la otra persona te dice, ay, no me di cuenta. Y entonces se te cae
toda esa artillería Ujú. que tenías preparada para atacar sin haber reflexionado lo suficiente. No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad, Implacable. considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente. Yo soy el que sé, tú no sabes nada. Nada. Y entonces por encima de mí, nadie. Y estas son expresiones que a veces las decimos muy sutilmente, muy suavemente, porque se nos ha subido la ínfula. Las ínfulas. O sea, todo aquello que creo que soy mejor que los demás, en otras palabras, la vanidad. Esa es una sutil forma de violencia. O lo que hoy se llama bullying. Ujú. ¿Qué es el bullying? El bullying, cuando me burlo de una persona, cuando le empiezo a decir cosas que no son, ¿verdad? Es una manera también de dañar el prestigio, la identidad de esa persona. Hacerlo sufrir. Ujú. Y hay bullying espiritual. A veces lo hacemos. Ay, es que yo rezo tanto. Cuando digo es que yo rezo tanto, ay, yo me rezo 7 rosarios diarios. Me está diciendo a mí que no rezo ninguno. Ujú. ¿Qué sabe usted? Es que como tú no haces oración como la hago yo. ¿Cómo que como la haces tú? Sí, porque mira, yo me rezo 7 rosarios diarios. Yo no dejo la oración por nada del mundo, porque para mí la oración es lo más importante de mi vida. Y así vamos usando frasecitas, ¿no? Que son como Ujú. puñalitos para atacar a la otra persona y ponernos nosotros como modelos de esa santidad que no existe. Y entonces a veces no nos damos cuenta que en la caridad, en el servicio, ahí pues es mi expresión de gratitud a Dios por esto, o una expresión de amor y de oración de otra manera, de otra forma, ¿verdad? A veces nos arraigamos, nos afianzamos en unos puntos y en unas cosas y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo esencial o lo importante está a nuestro lado. Por eso decía San Juan de la Cruz, Sean siempre más amigos de ser enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menos que todos. léalo otra vez porque está en español antiguo. Sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menos que todos. Como quien dice, déjate instruir, Ujú. incluso por aquel que tú crees que sabe menos que tú. Correcto. O que es menor que tú, o que no tiene una experiencia, ¿verdad? O que quién es este, ¿verdad? Rápido pensamos en la parte humana, ¿y quién es este que me habla de esta manera? Ser amigo siempre de ser enseñado por todos. Aprender, discipulado. Y todos podemos aprender todos los días algo. Cuando yo me creo superior a los demás, no acepto enseñanzas de nadie. ¿Y qué pasa? Que me estanco. Porque ya no voy a fluir. Ujú. Como el agua si se estanca, apesta. Y así nos pasa a nosotros. Si nos estancamos, si no fluimos, comenzamos a apestar. Y la vida nos apesta y atacamos a los demás. Y después vemos la vida como una negatividad, no vemos un nuevo horizonte, no abrimos las ventanas, no vemos un mundo de posibilidades que hay y nos quedamos en Con el las mismo- gringolas, con las gringolas puestas, así es. cuadriculados. Ujú. Y agregaba un consejo para tener lejos al demonio: gozándote del bien de los otros como de ti mismo y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia. Y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella. Pensamiento extenso, pero muy interesante. Comienza diciendo San Juan de la Cruz: gozándote del bien de los otros como de ti mismo. Disfruta el triunfo de los demás.
Y queriendo que no te dé ajá, envidia, es decir, que no desees destruirlo, sino gózate, disfrútalo. Qué bien te salió, qué bien te quedó. Cuando somos capaces de aplaudir lo bueno que vemos en los demás, eso anima al que lo escucha, pero también anima a uno. y queriendo que los pongas a ellos delante de ti en todas las cosas. Es decir, sabes hacer una cosa, pero entonces vienen y te dicen, oye, tú podías ayudar. Oye, pues yo conozco una persona que lo hace mejor, pero ese darle prioridad a otra persona para uno no centrar todo en lo suyo, ¿no? Eso es lo que se dice en palabras más de pueblo. Aprende a delegar, Correcto. aprende a compartir, aprende a dejar que el otro vaya delante de ti, porque tiene algo que enseñar. Y con esto, con verdadero corazón, ¿verdad? Es decir, que no es de boca, sino es que lo hago porque me nace, porque lo siento. No lo hago por envidia, no lo hago para que ridiculizarlo ni que quede mal, no, sino todo lo contrario, para potencializarlo. En esto, según se va avanzando en la vida espiritual y se madura, y los años ayudan a esto, un buen abuelo, un buen sabio, por eso el Papa habla tanto de los abuelos, de los sabios, de las personas mayores, es el que posibilita que el joven que está a su lado sea protagonista de ciertas cosas y no lo quiere hacer todo. Entonces, cuando uno tiene al lado una persona que dice, ay, yo lo hago, no te da participación. Pero cuando tú tienes al lado una persona que tú dices, oye, tú sabes hacer tal cosa, bueno, pero inténtalo, te anima, Correcto. te está dando la posibilidad y eso crea ¿qué? Comunión. Y esa comunión te produce gran y profunda alegría. Y es camino de santidad. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. ¿Ves? Porque el demonio, ¿qué es lo que busca? Que haya agresividad, que haya mal humor, que haya división. El Espíritu trae alegría, el Espíritu trae comunión, el Espíritu trae gozo de haber ayudado a que el otro se potencie, se realice y cumpla con su misión. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia. Imagínate, con el que menos me cae en gracia, con el que menos me gusta estar, con eso voy a pasar más tiempo. Vence el mal a fuerza del bien. Ese es un equilibrio, es un sacrificio, es un dominio, es un control. No, eso es experiencia de Dios en tu vida. El Señor nos lo dirá, Padre, también en la palabra, de que les vale amar a sus amigos si no aman a aquel, ¿verdad? Al enemigo. Por eso, amen a sus enemigos. ¿Para qué? Para poder entonces, como dice aquí, caer en gracia. Hacer el bien a quien te hace el bien, eso no tiene gracia. Ahora, ¿Qué esfuerzo tiene? Hacer el bien a aquel que te mortifique y no te deja en paz, eso es camino de santidad. Y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella. La verdadera caridad, que es fuego abrasador, camino de Maús. Qué tercos, qué tontos, qué necios de corazón, pero les explica, les habla, les anima. Es una pedagogía del camino, y no del que camina solo, sino del que camina en comunidad y camina escuchando las preguntas que le hacen y dando respuestas desde una experiencia vital a lo que le están preguntando. Y va haciendo un proceso nuevamente con ellos. Bueno, voy a tener que volverle a repetir, y dice, volvió a explicarle las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Por eso después ellos dirán, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras y partía para nosotros el pan, ¿verdad? Todo proceso de evangelización, todo proceso de iniciarme como cristiano nos va llevando en un camino, y en ese camino nos hace hacer memoria. Una memoria celebrativa, una memoria festiva, una memoria histórica que toca la vida y la transforma. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. ¿Cómo? La ¿Cómo? ¿Cómo? Pues comiendo. ¿Comiendo qué? Humillaciones. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. ¿Qué es una humillación? Algo que me dicen, una palabra que me dirigen, una acción que realizan contra mi persona, que me quiere quitar la paz. Y yo, al aceptarla,
la transformo en energía, la transformo en positivismo, la transformo en amor que se hace gracia. Y no devuelvo al mal, sino al mal lo Bien. transformo con el bien. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Y ahora miren cómo explica el Papa. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. Esto me pasa a mí nada más. ¿Y por qué a mí? Y dale que yo. Y venga que tal. Y taca, taca, taca. Entonces no acepto que es parte de un proceso de purificación. Entonces, no te engañes. Acepta que no eres humilde. No es que yo soy tan humilde hasta que me pisan un dedo. O hasta que dicen una palabrita. Ese proceso es de bajada. Bíblicamente es kenosis, bajada. Hasta el fondo, tocar el fondo para entonces subir, pero con otra actitud. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Ese es el camino. Canto es bruto. Es verdad, soy bruto. Ay, Dios. Cuando uno llega a decir es verdad, soy bruto, en paz. Y eso, es verdad, soy bruto, ¿qué se cree esta? ¿Qué se cree este? No, sino, ¿en qué sentido acepta la humillación? En que es capaz de decir, es verdad, yo no lo sé todo. Entonces, no te creas desasosiego, te creas balance, porque cuando a uno le hacen ver que no sabe todas las cosas y uno lo acepta, aprende. Pero si no, no va a aprender nada. Y ahí caemos en lo que usted dice, rito que nos reta no sirve. Entonces, por más que me lo digan, si yo no lo internalizo, y no lo puedo internalizar porque no he creado un ambiente de profundización, todo se vuelca en contra mía. No, porque rápido lo que te van a decir es que tú tienes una autoestima tan baja, ¿verdad? Que de verdad eres un bruto de verdad. Y sigue esa autoestima bajando, porque se puede interpretar de esa manera, Padre. ¿Ves? Pero si lo vemos desde la mirada de Dios en nuestra vida y que muchas veces pasar por estas experiencias en el caminar, ¿verdad? Dios nos regala la fuerza y la gracia para nosotros poder sobrellevar todo esto. Es que tú no sabes nada, es verdad. No lo sé todo. Algo sé, pero enséñame. Y entonces cambia la actitud, porque el humilde siempre está dispuesto a aprender. Es la carrera del gana-pierde. ¿Qué es eso? Que nosotros estamos acostumbrados en el mundo, el que llega en una carrera, el primero que llega es el que gana. Sin embargo, el Señor nos dice todo lo contrario. El último será el primero. Será el primero. Y dice, ¿cómo? Pues a través de estas humillaciones, de estas situaciones, que a veces también van a los extremos, y no estamos hablando de cosas extremas, estamos hablando de personas que deseamos caminar en la santidad con un sano equilibrio. O sea, tampoco se trata de maltratar a la gente. Ni ser masoquista. No es eso. Es cómo entiendo yo en el proceso de mi camino de fe que el Señor me va a purificar a través de ciertas acciones que permite que sucedan para probarme a mí mismo mi soberbia, mi pereza, mi lujuria, mi gula, en fin, los pecados capitales que llamamos. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús. Es parte ineludible de la imitación de Jesucristo. ¿Quieres imitar a Jesucristo? Pues prepárate. Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él, a su vez, expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones. Por esta razón, los apóstoles, después de la humillación, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Es una señal, es un termómetro. Me atacan, me insultan, me identifico con Jesús, me purifica, me hace ser humilde, voy por el camino correcto. Pero si por el contrario me exalta, me levanta, la soberbia crece. Y en la medida que crece, me hace ser una persona dictatorial, una persona abusiva, una persona maltratante. El tiempo se nos acabó. Así mismo, y esto sigue estando más que interesante y nos renueva en nuestra vida interior también, en ese camino a la santidad que estamos llamados todos, no un poquitito, no un grupito, no algunos, sino tú y yo, cada uno de nosotros. Y hoy nos hemos unido a tantos hermanos y hermanas para pedir, ¿verdad?, por el fin de esta pandemia, a través de esta jornada
de oración, de ayuno y obras buenas. El Señor acoja también esta ofrenda de nuestra plegaria y nos bendiga. Se lo pedimos por los ruegos maternales de la Virgen María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana en nuestro programa. Mi camino de fe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Caminas las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. No, estas se lavan. Estas son reusables porque es tela. Nos vemos, hermana, sí. Entre la tela de afuera y la de adentro tiene como un filtro. Y pues va a llegar un momento en que no va a funcionar, pero sí, por lo momento no hay que estar todo el tiempo desechando las que sí. Y funcionan muy bien. Que de hecho se lo voy a decir a Sol porque Sol me